Creo, no sé si estarán presentes, pero habíamos invitado a algunas personas de la Universidad Gran Colombia de Armenia. Vamos a ver si se pueden conectar en un ratico. Pero como estábamos citados a las 6:30 y para honrar la puntualidad de todos un viernes por la noche, yo creo que es mejor arrancar. Bueno, entonces lo que les quiero mostrar es una cosa súper puntual. Es una forma de hacer un estado del arte que se denomina análisis estructurado de la literatura. Hoy estábamos hablando con el profesor Sergio, hoy o ayer, no lo recuerdo muy bien, de la necesidad que tienen los arquitectos de entender otras maneras de leer la investigación y otras maneras de leer la investigación, aparte de la investigación proyectual, entender que hay metodologías y hay métodos de otras disciplinas que le pueden aportar a la comprensión de la arquitectura. Este método que les voy a mostrar hoy lo aprendí eh, leyendo algunos artículos científicos de ciencias sociales y en particular de geografía. Entonces los geógrafos, en esta obligatoriedad que tenemos los profesores universitarios de publicar en el sistema Scopus, de publicar en revistas leídas por pares, en particular unos geógrafos que les voy a mostrar hoy, inventaron este sistema, una forma de hacer estado del arte que se llama análisis estructurado de la literatura. Sin embargo, quisiera arrancar como por acá, hablando de qué es el estado del arte y explicándoles mi visión de qué es el estado del arte. Quería arrancar con esta frase, que es una frase que un amigo que se llama Julián Escobar me dio en un seminario hace mucho tiempo. Es una frase que se le atribuye a Isaac Newton, que es, si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Esta frase resume muy bien lo que es un estado del arte, en mi opinión. Un estado del arte es encontrar esos hombros de gigantes, hacer visibles los hombros encima de los cuales uno se para ver un poquito más lejos. El estado del arte es eso. El estado del arte es una admisión de que el conocimiento no se genera en el momento en el que uno abre un libro o en el momento en el que uno inicia la investigación, sino que uno reconoce que la investigación que uno hace pertenece a una tradición. Y esa tradición es lo que denominamos el estado del arte. De tal manera que uno podría decir que cuando lo mandan a hacer el estado del arte, lo que lo mandaron a hacer es a describir qué es lo último que se ha dicho sobre un tema o cuál es el estado de la discusión en torno a un tema. Eh, la palabra suena un poco rara, ¿no? Estado del arte, pero hay que entender la investigación como un arte. Y entonces lo que le están preguntando a uno es cuál es el estado de la pregunta. ¿Qué es lo último que se ha dicho sobre la pregunta que uno está investigando? ¿Qué es lo último que se ha dicho del tema en el que uno está investigando? Y esa idea de estado del arte está muy relacionada con esta otra idea que traté de resumirles en unos gráficos muy abstractos que espero estén viendo, eh, que es la idea de que el conocimiento que tenemos las personas tiene una frontera. Hay una frontera del conocimiento, es decir, lo que sabemos está limitado, lo que sabemos de un problema está delimitado. Dentro de esa circunferencia, cada uno de esos punticos que la conforman podría representar eh, un autor, una idea, un texto, una descripción, un ejemplo, en torno al problema que uno quiere investigar. Y de lo que se trata en últimas la investigación es de mover esa frontera del conocimiento un poquitico. Uno va a tratar de llevar esa frontera a un campo que no ha sido explorado. Este para mí, hoy discutía con alguien esto, es uno de los principales problemas que presenta la investigación cuando se produce en los pregrados, que uno le está diciendo a los estudiantes que por favor muevan la frontera del conocimiento, pero perfectamente los estudiantes pueden no entender muy bien dónde está la frontera del conocimiento, porque la formación del pregrado es una formación que informa sobre las bases de una disciplina, sobre lo que conforma la tradición de la disciplina. Pero lo que se pide cuando se pide una investigación es trascender esa frontera de la disciplina para producir un conocimiento que es nuevo. De tal manera que si uno comienza a jalar de un lado y del otro ese campo de conocimiento, va a encontrar que el campo de conocimiento no era un círculo, sino que era un cuadrado, porque cada una de las investigaciones comienza a tensarlo de otra manera hasta que se redefine el campo de conocimiento en torno a un problema. Al menos eso sucede en teoría. Yo por aquí puse este gráfico que es un poco un detalle, así señalamos los arquitectos los detalles.
y les quisiera como tratar de transmitir la siguiente idea. Imagínense que este es el campo del conocimiento disciplinar en torno a la arquitectura. Lo que uno hará si acaso es esto. Va a mover la frontera del conocimiento, pero de una forma mínima. Tan mínima que cuando alguien mira el conocimiento total no se va a dar cuenta. Esa es la investigación del pregrado. Uno no tiene que hacer una investigación que redefine totalmente la arquitectura. No. Lo que va a tratar es de avanzar ese pedacito que ustedes ven ahí. Y ese pedacito que ustedes ven ahí, que toca verlo en aumento para verlo, es redefinir el problema, redefinir la cuestión, aportar una perspectiva nueva, aportar una palabra a un conjunto de palabras que definen un problema. O hablábamos con el profesor Sergio ayer, de pronto es un aporte formal. La forma de la casa siempre había tenido dos aguas y yo lo que voy a aportar es una casa a tres aguas. Pero lo que producir la casa en tres aguas realmente no redefine la frontera del conocimiento. Igual sigue siendo una casa, pero en algo añadí un poquito que mueve esa frontera del conocimiento, así sea milimétricamente. Y entonces acá lo que quisiera transmitirles es que hay una división muy clara. Una cosa es la investigación científica de ciertas ciencias que se reconocen a sí mismas como ciencias duras, como la matemática, la física, la química, creo que hasta la cosmología, la astronomía, podrían estar ahí. Eh, y lo que significa el hacer un estado del arte en arquitectura. Porque mientras que a estas personas les interesa muchísimo mover la frontera del conocimiento, de pronto en artes de lo que estamos hablando es de constelaciones de ideas. Es decir, hay unas ideas en torno a un problema y lo que yo voy a proponer no es avanzar en la definición del problema. Digamos que en la arquitectura esos saltos disciplinares que implican que el problema se redefina no son usuales. Lo que es usual es una visión distinta, una perspectiva nueva sobre el problema. No muevo la frontera del conocimiento, no muevo ese límite de lo que se sabe en torno a un problema, sino que los elementos que están al interior de ese problema los miro de una manera diferente. Imagínense que todas esas bolitas que están ahí fueran perspectivas de diferentes autores sobre lo que es la investigación en arquitectura. Ah, bueno, yo lo que voy a hacer es leerme estos autores que están ahí para dar mi propia perspectiva. Eso no implica mover la frontera del conocimiento, eso no implica llevar el límite de lo que se conoce un poco más allá, sino que implica que yo soy capaz de pararme en hombros de gigantes para ver cómo es el gigante completo. Es decir, que en este conjunto de autores, en ese conjunto de todo lo que yo sé que se ha dicho en torno a un problema, voy a escoger algunos. Y entonces con estos tres gráficos trato de ejemplificar eso. No se trata de como ocurre en las ciencias duras, mover la frontera del conocimiento, sino de escoger. Voy a escoger algunos de estos elementos, algunos de estos autores, algunos de estos textos, y voy a establecer nuevas relaciones entre ellos. Voy a decir como, oiga, no sé, me voy a inventar uno muy simple, espero que perdonen mi ejemplo. Voy a leerme otra vez el libro de Francis de Ching, el libro feo, Forma, Espacio y Orden, y con ese libro voy a analizar arquitectura contemporánea. Voy a volverme a leer un libro de hace 50 años y a partir de ese libro de hace 50 años y un libro que salió la semana pasada, voy a dar una nueva perspectiva sobre la vivienda indígena, sobre la arquitectura popular, sobre la autoconstrucción, sobre la arquitectura informal, sobre... De tal manera que lo que estoy haciendo no es exactamente mover el campo de conocimiento, quiero insistir en eso, sino que estoy trazando una nueva constelación. Y la idea de constelación es muy importante en artes, es una idea que nos viene desde Walter Benjamin, una metáfora que usó Walter Benjamin que está simbolizada acá de la siguiente manera. Yo veo el cielo y las estrellas, digamos que todo el cielo y todas las estrellas son más o menos iguales, pero cuando los griegos trazaron las estrellas, cuando decidieron trazar las constelaciones, perdón, no hicieron líneas al azar entre todas las estrellas. Seleccionan grupos de estrellas y entre ellas comienzan a trazar la figura, lo que les interesa. El cangrejo, voy a seleccionar 20 estrellas para hacer la constelación del cangrejo.
¿Existe la constelación del cangrejo? No, no existe. Son unas estrellas que están sueltas en el universo. Pero la manera en la que trazo, hago relaciones entre esas estrellas, me dan la figura del cangrejo. Lo mismo sucede con los estados del arte en el tipo de investigación que hacemos los arquitectos. No se trata de mirar lo último, porque entonces uno terminaría siempre investigando sostenibilidad, energías limpias, nuevos materiales, la investigación que hacen los gringos, la investigación tradicional, ¿no? Se trata de encontrar en esa literatura que aborda mi tema una nueva mirada sobre un objeto. Que pueda mover o no el campo de conocimiento, voy a insistir en eso, es algo que a mí me parece muy dudoso por mi experiencia investigando. Así que lo que voy a hacer es trazar entre diferentes autores diferentes relaciones, esas constelaciones. Cada una de esas constelaciones puede ser un marco de mi investigación. Si yo escojo 5 autores que me dan, por ejemplo, ideas que explican la gentrificación. Ah, bueno, si explican la gentrificación, esos 5 autores son mi marco teórico. Necesito que sean del año pasado. Ahorita les voy a mostrar, les voy a mostrar cómo se hace la selección, pero digamos que no. En arquitectura todavía es usual encontrar artículos de investigación, investigaciones donde hay un libro de hace 20 o 30 años, porque la teoría de la arquitectura no ha avanzado tanto como para dejar a ese autor en el pasado. Así que voy a insistir en esto, no se trata de mover, de leer solo los autores de los últimos 2 años, no. En la investigación en arquitectura a veces hay que ir mucho más atrás para encontrar una fuente que es fundamental, un autor que dijo algo de lo que no nos hemos podido despegar. Como entonces aquí aparece primero el marco teórico, teorías que explican un problema, autores que han votado hipótesis acerca de cómo funciona la arquitectura, de cómo funciona el mundo real, de cómo funciona la relación de la cultura y la arquitectura, en fin. De otro lado, puedo buscar autores que votan nuevos conceptos sobre un tema, nuevos conceptos sobre la gentrificación. Y entonces ahí ya no están explicando qué es la gentrificación, sino que están produciendo nuevos conceptos en torno a ella. Tengo mi marco conceptual. Y si dentro de esos autores que encontré en relación con mi problema busco el tema de la historia, ah bueno, ahí tengo mi marco histórico, pero alrededor de mi problema. No se trata de contar la historia de la arquitectura, no. Se trata de contar cómo la arquitectura ha abordado tal problema. Ese podría ser el marco histórico de mi problema. Entonces voy a insistir, los marcos se construyen no mirando lo último, último que se publicó, sino siguiendo un sistema para seleccionar los autores que son pertinentes para mi investigación. Y en ese sentido, la pregunta principal o el tema principal que les quisiera contar hoy es cómo construir y presentar un estado del arte. Pongo cómo construir y presentar porque, como les he tratado de decir al inicio de esta charla, a los profesores universitarios y en particular a los semilleros, por ejemplo, los obligamos a que este tipo de actividad investigadora los lleve a publicar un texto, los lleve a publicar un artículo. Entonces no se trata solo de construir una investigación porque sí, sino que yo estoy buscando construir el estado del arte para mostrárselo a alguien, para mostrárselo a un par de una revista, para mostrárselo a mi profesor, para mostrárselo a mi jurado, para que me lo publique la universidad, para publicarlo en una revista. Así que cuando estoy pensando el estado del arte, eh, lo que necesito pensar es en ese escenario en el cual yo le voy a presentar a otra persona las ideas que son o más actuales en torno a un problema o más pertinentes para describir un problema. Y en ese sentido, me parece a mí, un buen estado del arte tiene cuatro características. La primera, es pertinente. No me pongo a citar autores que no le aportan a la construcción de un objeto de investigación. No se trata de volver a citar. Alguna vez tuve un estudiante que hizo una tesis sobre colegios y el anexo era una tesis de 400 páginas, porque tenía un anexo que eran 300 páginas, que eran la ley de educación de Colombia. Imprimió completo el código y se lo anexó a la tesis. Eso no tiene ninguna razón de ser. Solo pongo lo que es pertinente, lo que me sirve para informar cuál es el estado del arte, cuál es el estado de la pregunta que voy a abordar. Segundo, es investigado. Es decir, requiere un esfuerzo por construirlo. El estado del arte se construye. Es una actividad dentro de la investigación a la que le tengo que programar semanas, días, meses.
en el cual voy a buscar activamente en bases de datos autores. Parte de lo que les voy a mostrar hoy apunta a eso, a cuáles bases de datos y a cómo buscar en bases de datos. Lo siguiente es que es materia de controversia. ¿Por qué? Porque como estoy buscando, estoy en una tensión entre lo que se ha dicho tradicionalmente de un problema y lo que es nuevo en torno a un problema, pues bueno, ahí se comienza a hacer una tensión. Es un poco difícil hablar de eso en arquitectura, pero por ejemplo, en lo que hacemos en la Universitaria Agustiniana, la controversia que hay entre los profesores que hacen diseño a partir de principios de composición como simetría, eje, ritmo, pauta, todo ese rollo, y lo que hacemos en el taller de trabajo de grado, que en algún momento le decíamos no composición, porque se aleja de los principios de composición clásica. Ahí hay una controversia. ¿Qué es lo que debo hacer? Investigar, diseñar, crear, utilizar principios, no utilizar principios. Bueno, hagamos un estado del arte que nos ilumine en torno a esa controversia. Y la última característica es que es actual. Yo no hago un estado del arte en el que estoy citando libros de hace 50 años. Yo tengo que leer qué es lo último que se ha dicho del problema. Puede que lo último que se haya dicho del problema sea, oiga, hay que leer a los autores de hace 50 años porque nadie ha dicho nada nuevo. Esa sería una muy buena conclusión de un estado del arte. Yo en particular no lo creo, porque por todo este proceso de que nos obligan a investigar y a publicar, hay cientos de millones de artículos todos los días en el mundo. No, bueno, estoy exagerando un poco el número. Eh, pero todos los días se publican artículos de arquitectura. Todos los días. En todos los lugares del planeta hay en este momento un arquitecto que está leyendo para publicar su investigación en una revista. Entonces, voy a insistir, un estado del arte es actual. Un estado del arte no incluye libros de hace... Todo mi estado del arte es de libros de hace 50 años. Únicamente si mi perspectiva es la historia de un problema. Si yo decido hacer como tesis de grado la historia de la columna, bueno, quizás ahí sea pertinente que los autores sean otra vez citando a Vitruvio, un libro del año 100, pues de pronto. Pero en otros casos, cuando lo que estoy tratando de presentar es un problema actual que afecta a la gente hoy, necesito mirar lo último que se ha dicho en torno al problema. Listo. ¿Qué puedo presentar en el estado del arte? En el estado del arte hay varios caminos, porque voy a insistir, como nosotros hacemos investigación en artes, no estamos en el corchete limitado de las ciencias exactas. Puedo presentar una parte, perdón, ideas que son la frontera del conocimiento, que fue lo que traté de exponer en este gráfico que está acá. Como que de todo lo que se ha dicho en torno a un problema, yo puedo escoger solo estos textos azules que están acá. Lo que conforma la frontera. Puedo decir, mire, lo último que se ha dicho es esto. Puedo escoger esos, por ejemplo, puedo escoger esos que son la frontera de conocimiento y escoger otros, en donde digo, oiga, lo último que se ha dicho es esto, pero la metodología que voy a usar es una metodología tradicional. Voy a usar algo que dijo Le Corbusier, voy a utilizar a Leupen, y a partir de eso hago mi asunto. Puede tener también referencias de otros casos de estudio donde la metodología que yo voy a usar ya fue empleada. Todas esas son formas de estado del arte. De otro lado puede, como les decía cuando uno define marcos, es contener solo teorías o conceptos que le sirvieron a otra persona para observar el mismo problema. Porque el estado del arte, voy a insistir en eso, no siempre tiene que apuntarle a todo lo nuevo. Si yo tengo estos dos casos, el de lo que es la frontera o cosas que han venido sirviendo al abordar un problema, tengo dos casos distintos de publicación. Y voy a insistir, investigamos para publicar. El primer caso, que es el caso de lo que conforma la frontera del conocimiento, o una aclaración de una metodología que se está empleando, o una referencia a, oiga, estos casos de estudio los vi con esta otra metodología y lo que encontré es diferente, se puede publicar en una revista de investigación científica. Digamos que ese es como el reto que nos ha puesto el sistema de medición de grupos de conciencias. El segundo caso es un caso que es mucho más disciplinar. A los arquitectos sí nos interesa eh, leer teorías que explican nuestros problemas. No somos como, no sé, los médicos.
Para los médicos es muy importante leer lo último que se ha dicho de las enfermedades. Es obvio que ahí hay una obligación disciplinar. Para los arquitectos de pronto no. De pronto hace 50 años alguien dijo algo que sigue siendo una verdad de la arquitectura y esa idea no se reemplaza porque la semana pasada Aravena dijo tal cosa, sino que en nuestra forma de entender la realidad, esas dos ideas conviven, esas dos ideas tienen fuerza actualmente. Bueno, y entonces hasta ahí, ¿qué es el estado del arte? No sé si alguien tiene una pregunta hasta ahí, si alguien quiere decir algo, si alguien quiere que nos extendamos en algo. Eso es un estado del arte, voy a insistir en eso. Es la definición que les estoy tratando de dar de lo que es el estado del arte. Voy a tratar de decir teorías o conceptos escogiendo de los autores que han abordado un problema. ¿Alguien quiere decir algo? Si quieren, prende el micrófono y le hacen. ¿No? Bueno, listo. Voy a seguir con la segunda parte entonces. ¿Cómo construir y presentar un estado del arte? Listos. Entonces, el caso que les voy a presentar es el caso donde el estado del arte busca la frontera del conocimiento. ¿Listo? Es el caso de, oiga, no se trata solo de presentar mi investigación, sino que tengo que presentar algo novedoso. Para presentar algo novedoso necesito saber qué es lo último que se ha dicho, para no caer en un error que es súper frecuente en arquitectura sobre todo, que es como uno no puede leerse todo lo que se ha escrito con arquitectura o le da mamera o a veces los libros son tan engorrosos de leer, los de arquitectura. Presentar la idea que uno tiene como algo que es totalmente novedoso en la historia de la arquitectura. No sé, imagínense que alguien nos hablara hoy de planta libre o de transparencia en el primer piso para hacer públicos los primeros pisos de los edificios. Y cuando Le Corbusier dijo eso hace 50 años. Entonces, ¿de qué se trata? Oiga, voy a presentar lo último que se ha dicho en torno al problema, porque yo voy a tratar de correr la frontera del conocimiento. Y para ese tipo de estado del arte, encontré este método. El método es de esta persona que se llama Jigit Kandlar. Es un autor, en mi opinión, de la India, que tiene publicados muchos artículos de investigación, porque él utiliza la metodología que les voy a explicar sistemáticamente para abordar problemas de las ciencias sociales. Yo les voy a mostrar, todo lo que les voy a mostrar está basado en este artículo que está aquí abajo, que se llama ¿Pueden ser la ciudad, ¿qué? ¿Pueden las ciudades volverse inteligentes sin ser sustentables? Un estudio sistemático de la literatura. Entonces la metodología se llama así, estudio estructurado de la literatura, y esta persona es la que lo propone. Pero, ¿en qué consiste el método? El método son una serie de pasos que uno da para construir el estado del arte. El primer paso. El primer paso es tener listo un documento de investigación. Llámese anteproyecto, llámese formato de investigación de la Vicerrectoría Agustiniana, llámese protocolo de trabajo de grado, llámese como lo quieran llamar. Pero en ese documento, lo más importante es que la investigación ya tenga unos objetivos y que tenga palabras claves. Porque el estado del arte no se hace a ciegas. Yo no voy a decir luz. Lo que me interesa investigar es la luz. Y entonces voy a buscar todos los libros que hablen de la luz. No, eso sería una locura. No, a mí lo que me interesa es la relación que hay entre la luz y el programa, por ejemplo. Eso ya me limita el entorno del problema. Digamos que eso ya no me deja en cualquier lado, sino que me hizo el círculo. Tracé el círculo al interior del cual voy a mirar. Esa definición es súper importante. Lo segundo que necesito es definir criterios de inclusión y exclusión. Porque, hombre, de pronto no me interesa leer todo lo que se ha dicho sobre la luz. Solo me interesa leer, voy a insistir, lo de arquitectura. Solo me interesa leer lo que se ha dicho sobre el programa. Solo me interesa leer lo que se ha dicho en edificios de vivienda. Y ese tipo de limitación del problema me va a limitar el número de textos que voy a consultar para armar mi estado del arte. Y lo último, este es un añadido mío, pero me parece súper importante, es que yo tengo que saber a cuáles bases de datos tengo acceso. Si, por ejemplo, yo estoy en la Universitaria Agustiniana, en la Agustiniana tenemos una base de datos que me parece muy buena, que es Science Direct. Science Direct directamente, voy a insistir en esto, con su correo electrónico,
con su, creo que es el número de cédula, la clave es la cédula, el usuario es la cédula, se meten al usuario de biblioteca y eso les permite consultar la base de datos que se llama Science Direct. Es una base de datos buena, en mi opinión es buena. Es un poco menos sofisticada que Scopus, pero contiene los mismos libros que Scopus. Lo que no tiene acceso es a una parte del Sevier, o sea, una parte de la editorial no está totalmente disponible. Pero si yo quiero mirar Scopus y pongo en mi estado del arte que quiero mirar Scopus y no tengo cómo acceder a ella, pues yo mismo me estoy pegando, en palabras de mi profesor Mehmet, me estoy pegando un tiro en el pie para correr la maratón. Escogí una base de datos que no me sirve. O la única base de datos a la que tengo acceso es una base de datos de, no sé, física. Pero mi investigación es en arquitectura. Si me meto allá a mirar el problema de la luz, lo que voy a encontrar sobre la luz es otra cosa. Entonces lo primero que tengo que tener claro es dónde voy a buscar. En el pregrado, en mi opinión, pero de pronto el arquitecto Sergio me está en contra de lo que voy a decir. Para una investigación del pregrado, Google Scholar está bien. Son textos científicos, los han escrito profesores generalmente. Lo que pasa es que Google Scholar no es muy cuidadoso para detectar cuáles han pasado por pares y cuáles no. A veces le salen ahí unos resultados que son como un curso intersemestral que hizo el profesor y de ahí salió un artículo que simula ser de investigación, pero realmente es un ensayo. Es con eso que toca tener cuidado. Sí, Pe- Fabio, yo creo que Google Scholar ayuda, pero toca estar muy seguro de qué tipo de literatura hay. O sea, como a veces hay unas tesis de pronto, unos documentos, working papers, o otros documentos que no son tan, digamos que no son tan rigurosos. Entonces hay que separar a veces ciertos tipos de literatura de otra. Entonces, por ejemplo, digamos como el máximo rigor sería Scopus y los libros, digamos, de editoriales bastante famosas, versus de pronto un artículo de un periódico. Entonces, que Literal. Muy no bien. da tanta rigurosidad. Entonces, habría que ver realmente cuál es el tipo de literatura que uno cita y pues preferiblemente irse hacia la de mayor rigurosidad, aunque por ejemplo uno puede estar haciendo un estado del arte sobre qué dicen los periódicos sobre algo, ¿sí? Sobre alguna noticia, algún tema en particular. Entonces ahí sí uno utilizaría artículos de periódico, pero en realidad debería uno irse como hacia los libros de mayor prestigio y hacia los artículos De científicos. revista, sí. De Ujú. acuerdo. Entonces, miren cómo es importante esto. Si yo tengo acceso a Google Scholar, pero no tengo acceso a Scopus, ya tengo un primer problema de investigación. Mi investigación, miren lo que dijo el arquitecto Sergio, no va a ser tan rigurosa. ¿Sí? No, los resultados no van a ser tan confiables. Entonces, lo primero que necesito es acceso a bases de datos. Voy a insistir que en la Uniagustiniana tenemos Science Direct. Y Science Direct no es Scopus, pero recoge revistas que participan del sistema Scopus. Bueno, entonces ya tengo esas tres cosas. Tengo mis objetivos y palabras clave. Tengo criterios para sacar literatura. Miren que ahí el arquitecto Sergio, el doctor Sergio, nos dio algunos criterios. Oiga, periódicos, dudoso. Tesis de pregrado, dudoso. Working papers, es decir, son textos que un investigador hace antes de terminar la investigación, apenas está mirando un poco lo que está pasando. Tengan cuidado con esos. Eh, Tengo criterios para incluir o sacar literatura. Y por último, mirar con mucho énfasis qué puedo y qué no puedo consultar. El segundo, ese primer paso me permite, de todo lo que se ha dicho, seleccionar un número reducido de artículos. Entonces yo no voy a leerme todo lo que se ha dicho de la luz, porque si yo de lo de la luz ya establecí unos objetivos particulares, yo sé que si hay un texto que aborda la luz como fenómeno físico y yo lo escogí como objetivo mirarlo en la arquitectura, ya sé que esos los puedo sacar. O si encuentro textos que tratan de la luz y no tratan del espacio, ya sé que esos los puedo sacar. Entonces, tengo que tener objetivos para... Tengo que tener criterios de inclusión y exclusión, por ejemplo, el que acaba de decir el arquitecto Sergio. Solo voy a leer artículos publicados en revista científica. Ese es un criterio súper claro. Y voy a consultar la base de datos Scopus, o en nuestro caso, la base de datos Science Direct.
Una vez tengo eso, entonces de todo este universo rojo y de todos estos autores rojos al interior de mi universo, he seleccionado los azules. Y entonces sigo al siguiente paso, valga la redundancia. Establezco un marco temporal de búsqueda. Es decir, no me va a leer todo lo que se ha escrito sobre luz y arquitectura desde el año cero después de Cristo hasta el día de hoy. Yo establezco un criterio, entonces digo, no, me voy a leer lo de los últimos 10 años, lo de los últimos 20 años. Cuando uno va a publicar en algunas revistas, el primer criterio es, nada puede tener más de 5 años, nada puede tener más de 3 años. Por eso lo primero que hacemos los que investigamos, yo ya no estoy tan en la investigación, es entender dónde voy a publicar. Y entonces uno se va a la revista, se lee las condiciones para los autores y mira si la revista le dice, oiga, solo textos de los últimos 2 años. Y uno ya sabe que, como ya sabe dónde quiere publicar, se devuelve a la investigación y define en los motores de búsqueda únicamente lo de los últimos 2 años. Y eso le acorta inmensamente el estado del arte. Como si yo estuviera investigando algo así de súper punta, que es súper, no sé, fundamental. Ay, que ya nos vimos esta película, ¿cómo se llama? Eh, Hilbertheimer, no, ¿cómo se llama la película? Oppenheimer. Hilbertheimer, hágame el bendito favor. Oppenheimer. Si yo lo que quiero investigar es sobre física cuántica, pues no, yo necesito lo que se escribió hoy, lo que se escribió hace 50 años. Ya no es pertinente. Entonces, el segundo criterio es que establezca un marco temporal. De tal manera que de todos estos puntos azules que yo había seleccionado inicialmente, cuando porco el marco temporal me quedan unos poquiticos. Y después de que ya solo me quedan estos textos que cumplen con el primer paso, están dentro de mis objetivos, usan mis palabras clave, están dentro de mis criterios de inclusión, están en las bases de datos que puedo consultar y están en el marco temporal que establecí para la búsqueda, voy a la tercera, al tercer paso del estado del arte, que se llama estructura booleana de búsqueda. Y este es el fundamento de cómo construir el estado del arte. Este es el paso, en mi opinión, más difícil, al menos para mí. O sea, procedimentalmente es muy fácil. Entender cómo opera es muy difícil. ¿Qué es esa estructura booleana de búsqueda? Es que los buscadores de artículos, incluido Google Scholar, pues uno generalmente hace el uso básico. Uno llega y escribe ahí libros de arquitectura y luz. Y ¡pum! Le bota 8 millones de resultados. Pero si uno se mete a la búsqueda avanzada, puede utilizar palabras para limitar la búsqueda que hace el Google Scholar. Entonces puede poner, por ejemplo, luz, AND y luz y arquitectura. Y él ya me va a dejar, el buscador va a comenzar a mirar los artículos que están subidos. Y va a comenzar a decir, venga, a esta persona no le interesan todos los artículos que hablan de la luz, sino que le interesan los artículos que hablan de luz y arquitectura. Y la ventana de búsqueda se reduce. Yo puedo poner artículos que hablan de luz y arquitectura, pero no de problemas constructivos. Y ya estoy limitando mi búsqueda. Estoy haciendo la constelación de la que hablaba Benjamin. Estoy escogiendo de la multitud de estrellas unas pocas estrellas que me van a conformar, que me van a delimitar mi campo de investigación. Como todo esto suena carreta, si uno no lo hace, les voy a mostrar el ejemplo. Este es el artículo que escribió Jigit Kandlar con estas otras personas que lo que más me gustan son los nombres, porque donde yo me llamara Magister en Medicina Golam Mortoja, nunca abandonaría el hospital, estaría ahí todos los días. Doctor Mortoja, por Dios santo. O esta persona que se llama Severín. ¿Usted quién es? Yo soy Severín. Sería tan increíble para mí. El artículo se llama así, se llama ¿cuál es el, la aproximación metodológica que más se acomoda a la demarcación de áreas periurbanas? Imagínense lo que están preguntando, porque es una pregunta dirigida a un artículo de revisión de literatura. A ellos no les interesa aportar nada nuevo en torno a cómo se miden las áreas urbanas, periurbanas. Lo que les interesa es saber qué se ha dicho de cómo se miden para conformar un estado del arte. Y entonces lo que hacen es lo siguiente, desde el título, miren en el título,
la aproximación metodológica que mejor se acomoda, most suitable, la que es mejor. Ahí ya están definiendo una cosa muy precisa sobre el estado del arte. No les interesa entender todas las metodologías, sino que ellos quieren encontrar una que es la que más se acomoda al problema. Después, para demarcar, demarcar es el verbo en esa pregunta. Entonces, demarcar es una palabra clave para hacer esta búsqueda. Después, áreas periurbanas. Ya están diciendo, oiga, no, no se trata de lo urbano, no se trata de lo rural, se trata de lo periurbano, de lo periurbano. Y después están diciendo área. No están diciendo barrio, no están diciendo región, no están diciendo área, que es una palabra específica en el campo de la geografía urbana. Al ver este artículo, uno también podría hacer énfasis en estas palabras que están aquí, las palabras clave. Como les decía en esta explicación de los 3 pasos, yo necesito tener unas palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Los investigadores tradicionales de un problema han escogido, les decimos palabras clave, pero realmente son como frases cortas, ¿no? Pueden ser frases, conceptos. Han escogido una serie de palabras clave que enmarcan los campos de los que tratan los artículos. ¿Qué palabras claves tienen ellos acá? Demarcación periurbana, porque el artículo trata de cómo demarcar áreas periurbanas. Tienen interfase urbano-rural. De esta me acordaré toda la vida porque un profesor de la Universidad del Atlántico que quería hacer un plagio de uno de nuestros artículos se la pasaba diciendo franja periurbana y utilizaba la expresión fringe en vez de decir franja. Eh, Manejo del crecimiento urbano. Miren que manejo del crecimiento urbano no está relacionado con demarcar el área urbana, pero si uno ha trabajado en diseño urbano, uno sabe que es un problema que está relacionado totalmente con el problema de la demarcación periurbana. Después tienen huella urbana, después tienen dispersión urbana, sprawl, decimos los arquitectos ahora, porque como los arquitectos somos hipergomelos y usamos palabras en inglés, decimos sprawl. Y después tienen desarrollo urbano sustentable, que yo creo que eso es un lugar común, el que no ponga eso en la búsqueda, como que ya en problemas urbanos está como... Bueno. Entonces ellos ya aquí nos están dando pistas de cómo se va a construir el artículo. Desde el título nos están diciendo cómo van a hacer la búsqueda más las palabras clave. Y después, esta que ustedes ven en pantalla es la búsqueda booleana que metieron en el Google Scholar. Es esto que está aquí, es el núcleo de cómo se hace un estado del arte consultando. Ahora, no lo hicieron solo en Google Scholar, ahí estoy mintiendo. Lo metieron en Scopus, lo metieron en SciDirect, lo metieron en Google Scholar y en otra fuente, no me acuerdo cuál es la otra fuente. Bueno, en 4 fuentes. A las 4 fuentes que tienen sistemas de búsqueda avanzados, les metieron la misma búsqueda booleana. ¿Cuál es la búsqueda booleana? Área periurbana o interfase urbano-rural o interfase rural-urbana, porque como los arquitectos no hemos definido el concepto si es urbano-rural o es rural-urbana, ambas palabras son variaciones, o franja urbana, o franja de ciudad, o interfase urbano-rural, o interfase rural-urbana. Miren que ahí, en estos primeros O, están todas las variaciones en torno a la idea de franja urbano-rural o área periurbana. Y lo que le están pidiendo a los buscadores es que busque todos los artículos que tocan el tema de la interfase urbano-rural. Pero no se quedan solo en eso. Porque dicen, si uno está mirando la franja urbano-rural, era el tema principal de su artículo, lo siguiente que queremos medir es, que queremos saber es cómo se mide. Y entonces ponen, búsquenos franja urbano-rural y estas palabras en mayúsculas son las que son operadores dentro del motor de búsqueda. Son lo que conforman la búsqueda booleana. Por eso le decimos booleana. Porque tiene como unas preposiciones entre lo que uno quiere buscar. Y plan, es decir, planta, plano, delinear, medir, definir, identificar.
Tienen otro, o de marcar. Tienen un truquito y es que como hay tantas palabras en inglés relacionadas con plan de planta, planear, planificar, dibujar, etcétera, ponen plan más asterisco. Con eso el buscador busca variaciones de la palabra plan. O en vez de decir delinear, delinear, delineado, demarcación, y entonces le ponen ahí un asterisco. ¿Listo? Entonces están buscando, en primer lugar, área periurbana, en segundo, cómo se dibuja. Un tercer elemento booleano, otro I. Miren aquí el I. Y problema, dificultad, reto, problema, dificultad o aproximación. Porque de lo que se trata de este estado del arte es de entender cuál es la metodología que mejor se acomoda a la medición. Entonces, para saber cuál es la que mejor se acomoda, tengo que definir cuáles son las que no. Y entonces es probable que haya gente que haya escrito artículos criticando metodologías, diciendo, oiga, utilicé la metodología de Fabio Vinasco para hacer trabajo de grado y no me pude graduar de la Universidad Agustiniana. Y creo que hay varios casos de esos. Entonces, al poner ese problema para hacer el trabajo, bueno, Google Scholar busca cuáles son las personas que no lo han logrado y esas son las que pone. Imagínense lo que esta parte de acá, este pedacito de acá arriba de esta cita, es el tema principal. Es el principal problema para buscar el estado del arte en línea es este. Ahora, imagínense que no hubiera buscadores en línea, yo me tendría que ir a una biblioteca y sacar todos los libros de la biblioteca y comenzar a leerlo uno por uno. La gracia de tener buscadores es aprender a meter este tipo de búsquedas para que me seleccionen los libros que me interesan, para que me seleccionen la literatura que me interesa. Listos. Yo por aquí saqué cuáles son las principales ideas que están en esto. La estructura booleana fue buscar todas estas palabras como sinónimo, después buscar todas estas como en relación, porque lo que les interesa es cómo se mide un área urbana, entonces tienen aquí diferentes palabras asociadas a esa manera de medir, y por acá están metiendo la idea de dificultad o de aproximación, porque lo que les interesa es buscar cuál es la mejor forma entre muchas formas. Dicho eso, este cuadro es un cuadro que saqué del artículo. Entonces miren cómo está explicado, porque para ellos es importante, no era importante solo encontrarla, sino que querían contarle a otras personas cómo hicieron la búsqueda. Entonces tuvieron que guardar unos datos. Y miren que esta es la perspectiva del investigador. El investigador no se mete a Google y pone allá cualquier palabra y le da enter y, ay, me voy a bajar 50. No, esto es una cosa metodológica. Entonces, lo primero que hicieron, acuérdense de los verbos de Bloom. Lo primero fue identificar cuántos textos les botaban estas bases de datos. Uy, aquí están las bases de datos que usaron. Scopus, Science Direct, que es la que usa la Unión Agustiniana. Web of Science también la tenemos en Agustiniana. DOAG también la tenemos en Agustiniana. Y el Wiley Online Library, ese sí no lo tenemos en Agustiniana, es el buscador de la editorial. Ay, se me olvida, la que es un caballito, se me olvida. Me acuerdo del logo, pero no, la editorial. Y por último, Google Scholar. Cuando metieron esta frase, la que les acabo de mostrar, la metieron en diciembre de 2019. Este es un artículo, yo me encontré esto en 2021, haciendo una búsqueda de cómo hacer estados del arte. Eh, Metieron eso en diciembre del 2021 y eso les votó 11.320 artículos. 11.320. Imagínense que no se tratara de leer 11.320. Hoy estaba contando que en una etapa de mi vida, cuando más libros me leí 120. Pero literalmente estaba loco. No, esto no. Bueno, no, literalmente. Después Ana Catalina me regaña por decir literalmente. Nadie se va a leer 11.000. Entonces, ¿qué hago? Después de que ya me conseguí los 11.000, le digo a la base de datos que me guarde los nombres, que me guarde el nombre y el abstract. Los bajo. No, no los bajo. Le digo al buscador, a Google Scholar o al Scopus donde lo esté haciendo que me guarde la búsqueda. Y comienzo con esta vaina que le dicen ellos screening, que es la selección. Entonces, primero identifico, después selecciono. ¿Qué seleccionaron?
Primero metieron un criterio de exclusión. Miraron exclusivamente el título y el abstract. Si el resumen, por decirlo en español. Si el título y el resumen lo veían en relación con lo que ellos estaban haciendo, pero aparte de eso, eran artículos. Artículos en revistas revisadas por pares. Se podía bajar el texto completo y estaban disponibles online, en línea. Se podían bajar de la web. Fue su primer criterio de exclusión. Y de los 11.320, solo 263 cumplían el criterio. Miren que con el primer criterio de selección se ahorraron leer 11.000. 11.000. ¿Por qué? Porque entre esos 11.000 había libros, capítulos, conferencias, procedimientos, editoriales, reportes y artículos que no estaban en inglés. Fuera de esos súper racistas, solo en inglés. Eh, Esto me parece brutal, me parece brutal. Porque yo ya no tengo que leerme todo lo que le botó, toda la basura que le botó uno a Google Scholar, ¿no? Cuando defino bien los criterios de selección, y miren lo que nos acaba de decir Sergio, y miren lo que dice aquí los criterios de exclusión, es exactamente el mismo criterio que nos acaba de escribir Sergio. Eso me dejó por fuera 11.000, solo tenían 263. Después de ese primer criterio de exclusión, bajaron los PDFs, porque ya no tenían que bajar 11.000, solo tenían que bajar 260. De esos 260 se pusieron a ver, y había 40 y pico repetidos. ¿Sí? De los 263 se quedaron con 214 y esto es como deshojar una margarita. Voy dando pasos y me van quedando menos pétalos. Entonces, duplicados, me quedaron solo 214. Esos 214 se los leyeron. No se leyeron los 11.000. Se leyeron 214 artículos de investigación. Cuando yo hablo de la época en la que más he leído, hablo de los libros. De libros que tuvieran alrededor de 100 páginas. No artículos. Para hacer cada artículo de investigación me he leído un montón. Ahorita les voy a mostrar un proceso mío. Eh, con esos 214 se fueron a un segundo criterio que era elegibilidad. Es decir, que se leyeron los artículos y comenzaron a entender cuáles eran pertinentes y cuáles no eran pertinentes para la investigación. Y de los 214 descartaron 44, se quedaron con 170. ¿Cuántos incluyeron en la investigación? Incluyeron 67. De los 170, excluyeron 103 porque no eran pertinentes a lo que ellos querían decir. Y entonces su estado de la literatura incluye 67. 67 de 11.320 que votaba el motor de búsqueda. ¿Listos? Por eso esta vaina se llama análisis estructurado de la literatura. La estructura, los pasos, me permiten ir seleccionando al interior de la búsqueda que me bota el buscador, valga la redundancia, me permite limitarlo a unos cuantos. ¿Y qué? ¿Ya tengo ahí el artículo? ¿Ya tengo ahí el estado del arte? Todavía no. Ahí apenas tengo los 67 libros, los 67 artículos, perdón, que me voy a leer para hacer mi investigación. 67. Habrá artículos que tengan 21 páginas, 25 páginas, habrá artículos que tengan 2 páginas, pero ya limité esa vaina a una actividad que es pertinente. Lo siguiente, esto es súper, súper importante. El siguiente paso que hace uno con los 67 artículos que ya tiene es definir unos criterios para armar categorías. Entonces, ¿en qué consiste un artículo de revisión de la literatura? Voy a tratar de transmitir lo que se ha dicho de un problema, pero no me voy a poner a decir qué ha dicho cada uno de los 60 y punta de libros, sino que voy a armar grupitos de libros y voy a decir, todos estos autores opinan que la mejor manera de medir un área periurbana es con una máquina topográfica. Todos estos otros autores dicen que la mejor forma de medir un área periurbana es mediante entrevistas y llevando a la comunidad. Este tercer grupo de autores dice que la mejor forma de medir un área periurbana es con una foto satelital y un mouse de precisión. Entonces voy a armar grupos, categorías, dice aquí.
¿Y cómo hicieron ellos para determinar las categorías? Entonces definieron 8 criterios. Se armaron un Excel y comenzaron a poner X cuando un artículo de los que se leían cumplía uno de los criterios. Yo les debería mostrar esto, pero me demoro mucho en encontrarlo, porque yo tengo todo el proceso montado en Excel. Porque esta investigación de la que les quiero hablar ahora, la hice con dos estudiantes de la Uni Agustiniana y una exalumna, con Marley Mateus, con Nelson Salcedo y con Natalia Rey. Y entonces lo que hicimos fue, bajamos 400 artículos, 300 en inglés, 100 en español, y de los 300 armamos 7 grupos, ya les voy a mostrar los grupos. Bueno, entonces, ¿qué tengo aquí? Criterios para seleccionar, para armar los grupos. ¿Cuál es el primero? Determinar críticas y retos. El segundo, identificar aproximaciones que exploran la demarcación de las áreas. El tercero, detectar las variables y el tipo de... Todos son criterios relacionados con las características de los artículos y cómo los podría agrupar. Y finalmente, lo que armaron es un grupo. Esta es una descripción de un grupo. Estos 15 artículos, tomé una tabla al azar del artículo que les decía. Estos 15 artículos que están en esta tabla son los que tienen como tema aproximaciones para demarcar un área periurbana. ¿Qué datos tomaron? Tomaron la cita APA del artículo, tomaron en qué revista estaba, cuál es el método que sugería para hacer esa demarcación del área urbana, cuáles son los datos que usaron y cuál es la crítica. Porque, voy a insistir, a ellos les interesaba la perspectiva crítica. De tal manera que, bueno, uno podría aquí comenzar a leerlos, pero la idea es que estos 15 autores forman ese grupo de artículos, de los 60 y pico artículos que se leyeron, que se aproximan a la demarcación del área urbana, y así armaron 7 grupos. ¿Listos? Este es el proceso que hicimos en la Uni Agustiniana. Nuestra investigación es una investigación que se hizo en el marco de Investigarte, y nosotros 4 nos fuimos para lo siguiente. También, ¿cómo se hace la delimitación? Mire que era un problema similar al otro. Eh, ¿Cómo se hace la delimitación de un sector urbano, de un área urbana, en un entorno patrimonial periurbano? Y aquí pusimos unos criterios de exclusión que estuviera entre el año 2018 y 2022. Esta investigación la hicimos en el año 2022. Solo nos interesaba literatura que tuviera 3 años de antiguo. Que tuvieran tipo de documentos, artículos, capítulos de libro, que fueran de las áreas sociales de la tierra y de, no me acuerdo cuál otra, había otra. Que, bueno, ahí están todos los criterios, no me voy a poner a leérselos uno por uno. De esa búsqueda, del coger el sistema que se inventaron estos autores y aplicárselo a nuestro estado del arte, nos salieron 33.000 artículos. Y entonces guardamos ese número, lo anotamos. Porque como lo que nos interesa es publicar, entonces en nuestro artículo íbamos a poner, porque esta investigación tomó un rumbo súper dramático, que un día les cuento. De los 33.000 artículos, teníamos que contarle a una persona, oiga, cuando uno mete esta búsqueda en Google Scholar, ahí está en donde los buscamos en Science Direct y Scopus. Esa búsqueda bota 33.400 artículos. Después filtramos. Nuestro primer criterio fue estudio de áreas. Y eso nos bajó a 14.000. Nuestro segundo criterio fue metodología. Eso nos lo bajó a 600. El tercer criterio fue que fuera por forma, es decir, que hable de la forma que tienen los sectores urbanos o que mencionen un método. Y eso nos lo bajó a 98. Es decir, que de los 33.000 artículos que tenía en la búsqueda, nos quedamos con 98 y esos 98 eran los que nos íbamos a leer. ¿Sí? Después hicimos la búsqueda en Google Scholar y nos salieron otros 300, pero esa es otra historia. Después, una vez teníamos estos 98, pues éramos 4 personas, nos los dividimos, cada uno coge 15. Y comenzamos a llenar entre todos una hoja de Excel donde vamos poniendo los datos de cada artículo.
Esas hojas de Excel las hicieron los estudiantes de la Universidad Agustiniana y en particular estos dos estudiantes de la Universidad Agustiniana son brutales. Creo que los vamos a invitar a la Semana de la Arquitectura para que expongan un edificio que acaban de hacer con la Orden de Agustinos Recoletos. Eh, es una cosa brutal, pues, gente supremamente pila. Después de leernos esos 98 nos dimos cuenta que realmente fueron aplicables al problema que estábamos investigando, que era USME. Que tuviéramos la disponibilidad de datos para desarrollar la metodología, únicamente había 63. Y de esos 63 había dos repetidos, por lo cual nos quedamos con 61 textos que eran relevantes para la construcción metodológica de nuestra investigación. Este es el estado del arte. El estado del arte en el año 2022 de cómo se describe un área patrimonial eh, que tiene una perspectiva de interfaz urbano-regional. Después de hecho eso, hicimos estos 5 grupos. Realmente aquí saqué un poquito cosas porque realmente hicimos como 9 grupos. Pero 5 grupos. ¿Cómo? Los que estaban georreferenciados. Los que estaban referenciados era por información, no por coordenadas geográficas. Es decir, que tenían usos del suelo, distribución espacial de actividades, datos, tal. El tercer grupo fue artículos que estaban dedicados a identificar, delimitar o construir zonas geográficas. El cuarto, que se basaban en la observación, en observar un problema. La perspectiva principal de estos artículos era el punto de vista de quien mide. Y el último grupo eran instrumentales, que tenían un énfasis en herramientas para recoger información, particularmente en ARGIS y en el uso de metadatos asociados a fotografías de Instagram. Todos esos que tenían esa característica en común los agrupamos, nos salieron 5 grandes grupos temáticos de personas que han analizado el problema que teníamos. Una vez nos los leímos todos y sacamos todos los temas, determinamos que esta iba a ser nuestra metodología. Íbamos para delimitar unidades territoriales en bibliografía, es decir, el método que encontramos en la bibliografía, íbamos primero a determinar el lugar y el objeto de estudio. Eso es algo que compartían todos los artículos. ¿Cómo? Describiendo condiciones locales para después seleccionar atributos de esas condiciones locales que nos podían contribuir. Y aquí lo que íbamos a hacer era revisar la literatura, delinear variables de observación y clasificar variables pertinentes. Después de eso seleccionábamos escalas, después de eso establecíamos actores, después de eso contrastábamos con la hipótesis de la investigación, después describíamos unidades de paisaje en el lugar en el que estábamos para finalmente concluir cuáles son los tipos de paisaje que se dan en la zona urbano-rural de Usme. Pero voy a insistir, si no nos hubiéramos leído esos 60 y pico de artículos, si no hubiéramos podido seleccionar de las bases de datos de estos 33.000 para llegar y quedarnos con 61, no habría un proceso, un método de investigación y nuestro estado del arte sería simplemente intuitivo. Sería un estado del arte con, oiga, fui a la biblioteca y lo que encontré fue un solo libro. Este es un método estructurado para poder encontrar la información que es pertinente. Bueno, este es otro. Como habíamos ya bajado ese montón de artículos, decidimos encarar la posibilidad de hacer un segundo artículo utilizando los mismos artículos que habíamos bajado, pero dando otro tipo de variables. No me voy a detener en esto. Y llegamos a esta conclusión, que hay una perspectiva económica y que esa perspectiva económica habla de densidad de ingresos, tasas de pobreza, que hay una perspectiva en torno al hábitat y lo que se describe es esto, que hay una perspectiva social. Eh, y bueno, con eso llegamos a esta conclusión. Este es un gráfico de toma de decisiones para que era como una guía, era una propuesta que partía de nosotros, que le íbamos a dar a los investigadores que iban a hacer el trabajo en campo para utilizar los datos que salían de los artículos y entrar a definir el trabajo con el objeto de estudio. Porque toda la intención de hacer un estado del arte, perdón, es encontrar la mejor manera de ver cómo se analiza algo. El estado del arte en últimas
el que nosotros buscamos nos botaba eso. Bueno, eh, me voy a quedar por aquí, ya esta es la última diapositiva. Porque todos estos cuadros que me estoy saltando como por acá, eran pasos que se deducían de hacer el estado del arte y de ir a campo a mirar cómo se solucionaban los problemas. Cuáles eran estos principales pasos que teníamos que dar cuando fuéramos a campo, o en este, cuáles eran las variables y las dimensiones del problema de estudio que íbamos a hacer. Todos cuadros que partían de leerse los artículos y de proponer metodologías de estudio. ¿Listos? Bueno, literalmente 1 hora y 1 minuto. Yo esperaba demorarme 1 hora, creo que porque empecé como hablando mucha carreta, me eché 2 minuticos más. Ese es, este que ustedes ven acá es el estado, el análisis estructurado de literatura para hacer un estado del arte. Es de lo que les quería hablar hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo sé que esta última parte es un poco acelerada. La idea de estas sesiones es dar la conferencia para después grabarla, bajarla, ponerla en YouTube y que ustedes puedan hacer el recorrido mucho más lento. Si algún día aprendo cómo meter la presentación de PowerPoint en el video de YouTube, eh, lo haré. Pero mientras tanto, pues lo que tienen es el video. De pronto se las podría mandar por correo ahora que lo pienso. Bueno, y ahí termino. No sé si tengan alguna pregunta o quieran que miremos algo más. O si dejamos ahí, se van de viernes cultural porque ya es viernes por la noche. La noche es joven, pero el viernes se está acabando. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden prender sus micrófonos y preguntar. Listos. Si no hay preguntas, dejemos ahí. Muchas gracias a todos por asistir. Eh, Les recuerdo a los semilleros de investigación de Unión Agustiniana que en 8 días nos vamos a ver en el salón del arquitecto Carlos Villalobos, porque les voy a explicar cuáles son las opciones de grado del programa y la manera en la que los semilleros pueden aspirar a las opciones de grado del programa. ¿Listos?